Bienvenidos a la Semilla Podcast. El día de hoy seguimos en el estudio de los adventistas, ¿no? Ya varias semanas hemos estado hablando sobre este tema de los adventistas y vamos a seguir profundizando en algunas otras enseñanzas. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios y feliz por estar aquí para compartir otra vez la palabra de Dios, o sea, refutar, ¿no?, las herejías de los adventistas con la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir hablando. El día de hoy vamos a hablar sobre fuente de la autoridad religiosa de los adventistas. Ya hemos hablado varias veces, ¿no? Y como prueba de la autoridad de Ellen White, es incuestionable para los adventistas. Ya hemos hablado que ellos, cuando van predicar durante su sermón, es la Biblia más los escritos de Ellen White. Siempre eles vão dizer assim: vamos a ver o que a senhora White nos disse. Todas as vezes que vão predicar, é Bíblia mais los escritos de Ellen White. Assim é. E que dizem os adventistas? Ellen White foi inspirada por el Espírito Santo e seus escritos, o produto desta inspiração, e tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Entonces, Ellen White tiene todos sus escritos son. Sí, todos sus escritos. Mucha autoridad. Tem autoridade para os adventistas. É por isso que durante seus sermões eles usam os escritos, não? Os livros que foram escritos por ela. E eles dizem: negamos que a qualidade e o grado de inspiração de los escritos de Ellen White são diferentes de los encontrados en las escrituras. O sea, le dan la misma autoridad que la Biblia. Exatamente. Eles dizem que Ellen White foi inspirada por el Espírito Santo, assim como os demais escritores da Bíblia. É isso que eles afirmam. Sem qualquer constrangimento afirmam, mientras que nos despreciam o pensamento de los pioneiros, nós aceitamos como regra de fé a revelação Antigo Testamento, Novo Testamento e espírito de profecia. Em la Bíblia, e aí em Apocalipse 19:10, busca aí, Juan, busca aí, Apocalipse 19:10. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aí, como está escrito, espírito é com letra maiúscula ou minúscula? Espírito com letra minúscula. Com letra minúscula. Sin embargo, eles escrevem com letra maiúscula. E já hemos falado aqui várias vezes, não, sobre esse espírito de profecia, pero espírito aí, nesse contexto, é tema. Claro. Tema. Então, este espírito de la profecia, ou de profecia que está em Apocalipse 19:10, e creio que em Apocalipse 12:17, vê se está. Em Apocalipse 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esse é versículo clássico de los adventistas. ¿Qué significa isso? Que o tema do Antigo Testamento e a predicação do Novo Testamento é Jesucristo. Claro.
no es nada más que eso. Espíritu ahí no es Espíritu Santo, ni aliento, es tema. Tema. Entonces, o el espíritu, la profesión, o la esencia, ¿no? De la esencia, el tema central de la predicación del Nuevo Testamento es Jesucristo. También el Antiguo Testamento, el tema central era Jesucristo. Claro. Por ejemplo, vemos ahí la persona de Jesucristo en los sacrificios. Vemos también en el tabernáculo. Claro. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ahí el tema central siempre fue Jesucristo. Y si alguien no predica Jesucristo, predica otra cosa, Pablo dice que sea anatema. Claro. O sea, siempre el centro y la base de todo el Evangelio ha sido Jesucristo. Jesucristo. Entonces, yo quiero aclarar esto, que los adventistas dicen que ellos creen en la revelación, en el Antiguo Testamento, hasta hoy. Hasta hoy eles persistem em guardar as coisas que são pertencentes a los judíos. E eu assisti um episódio na internet, em YouTube, um adventista, um judío e ele que conduzia o apresentador. E o judío dijo a esse adventista: ustedes não podem ser judíos. Claro. ¡Qué vergüenza! Pero ellos insisten en esto, en guardar el Antiguo Testamento. Porque, bueno, ya hablaremos en lo posterior, pero todas estas enseñanzas o mandamientos que Dios ha dado, hay algunas que son específicas para los judíos, ¿no? Hay que entender eso. Y de que los adventistas hasta el día de hoy lo tratan de seguir, aunque no lo hacen de manera correcta, ¿no? No. Ni siquiera pueden, porque en el pueblo judío todo el sistema funcionaba así, según esos mandamientos. Pero aquí no, es muy diferente. Y Dios no nos ha pedido hacer eso, ¿verdad? Hay otro cumplimiento diferente ahora en la iglesia con Jesús, ¿no? Por eso hay que entender esa diferencia de que no podemos nosotros hacernos judíos. Eso ya es otra vez judaizar a la iglesia. No, no se puede. Y no podemos olvidar, Juan, que el judaísmo es una religión. Claro. Es una religión. Si el judaísmo fue esencial para la salvación de la humanidad, Jesús no hubiera venido. Claro, no hubiera tenido motivo de venir. ¿No? ¿Por qué morirse en una cruz, una muerte tan terrible? Entonces, estas cosas nosotros debemos tener mucho cuidado. Y cuando me recuerdo las predicaciones de Pablo, los sermones de Pablo, todo estaba centralizado en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Ese era el tema de Pablo. Claro. El ejemplo de ello tenemos en Corintios, ¿no? Que habla de que les dice a los corintios: cuando yo llegué a ustedes, lo único que quise hacer es predicar a Cristo, nada más, ¿no? Y eso era el mensaje de todos los discípulos, era Jesús nada más. Todos predicaban Jesús, no predicaban las leyes. Si bien que cuando la iglesia nació ahí, después de Pentecostés, hubo muchos infiltrados, ¿no? Muchos judaizantes que quiseram perturbar, perturbavam a los creyentes, querendo que eles circuncidassem e guardassem a lei. Claro. E foi necessário fazer um concílio para saber realmente de que coisas do Antigo Testamento deveriam continuar guardando. E aí é muito claro, eles decidiram entre os apóstolos que deveriam evitar comer sangue, comer a sangue, a fornicação, a idolatria, essas coisas, 3 coisas nada mais. Ou seja que os demais é obsoleto já, não? Claro. Hay muchos de los mandamientos que tienen también un motivo, ¿no? Como el no comer ciertos animales, ¿no?
que por salud lo podríamos hacer. Sí. Pero no tiene nada que ver con el pecado tampoco. E não tem nada que ver com o espírito. Não tem nada que ver. Eles não contavam com hospitais como nós hoje contamos. Por exemplo, os animais que são vendidos nos mercados, em las carnicerias, todos passam por la vigilância sanitária, não é assim? E eles não tinham. E comer essas coisas poderiam enfermar-se e morrer-se. E eles tinham que cumprir realmente para não morrer. Tanto, Juan, que na Bíblia não se registra a morte de nenhum judío em el deserto por enfermidades. Porque o maná era suficiente. Nunca tiveram anemia. Nunca seus pés incharam. Claro. Nunca tiveram nenhum problema de saúde. O problema de eles era solamente a rebeldia, a murmuração. Por isso morreram. Claro, entonces vemos eso, ¿no? Que imagínense si hubieran comido, por ejemplo, cerdo, ¿no? En ese tiempo podía darles una infección y se morían, ¿no? Y eso era el motivo por el que Dios mandó esas cosas, porque no había la medicina aún no se había desarrollado, no había médicos en ese momento, estaban en el desierto, hay que entender eso, ¿no? Y si morían también algunos, iba a ser un caos, ¿no? Porque iba a empezar a haber muchas enfermedades. Por eso es que Dios cuidó, ¿no? Y dio leyes que ahora vemos que tenía razón. Pero no tiene nada que ver con el espíritu que no tiene nada que ver con la salvación del alma. Claro. No tiene nada que ver. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Lamentablemente, es una secta contagiante que hay muchos creyentes queriendo imitar el pueblo judío. Sí, el pueblo judío. Un fanatismo ahora parece sí, con los judíos. Con los judíos. Por supuesto que yo los amo. Claro. Eso, la Biblia nos manda amar a nuestro prójimo. Y no puedo negar, los amo. Pero Israel no es más, no ocupa aquele lugar que ele tinha antes de destaque. Porque ele foi chamado para dar testemunho de Deus, a ser conhecido o nome de Deus a las outras nações. Não foi porque ele era mais rico, mais bonito, não. Era o pior da terra. Deus ha hecho, ha dejado muito claro isso, pero eles falharam. Agora, Deus eligiu a igreja. Ela é a igreja agora, que ha sido chamada para dar testemunho de Cristo na terra. E qualquer pessoa, não importa a nação, não importa a cultura, se quer entrar ao cielo ou entrar ao reino de Deus, pertencer ao reino de Deus, tem que nascer de novo. É a regra general. Jesus disse para Nicodemos: tienen que nacer de novo. ¿Sabes qué, Nicodemo? Tú eres maestro en Israel y no sabes esas cosas. Eso, Juan, pasa con los líderes religiosos. Ellos enseñan a las personas cómo llegar al cielo, pero están perdidos. Claro. Están tan perdidos cuanto sus ovejas, cuanto los feligreses. ¿Entiendes? Entonces, la regla es nacer de nuevo. Creer em Jesucristo. A salvação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é por graça por meio da fé. Não há outra forma. Não é por guardar um dia, não é por não comer carne ou por não comer certas coisas. Não, não é por isso. A salvação é por graça por meio da fé. Todos os patriarcas, todos os santos do Antigo Testamento han sido salvados assim, porque han creído. Claro. Han creído. Y lo podemos ver en la Biblia. El ejemplo tenemos de Abraham. En el capítulo 4 tenemos el ejemplo de Abraham aí, que sirve, incluso Pablo está hablando a los romanos, justamente para os judíos que aí estavam. E Abraão é um exemplo de uma pessoa que é justificada por fé, que ha sido perdonada por fé, por haber creído. Porque ele ha creído,
lhe foi imputado como justiça. A fé lhe foi imputada como justiça. Está bem claro. Muito bem, volvemos aqui aos textos do livro de porciones de los escritos de Ellen White. En el libro La orientación profética en el movimiento adventista, podemos leer: poca atención ha sido dada a la Biblia y el Señor nos dio una luz menor para guiar hombres y mujeres a una luz mayor. Según la señora White, está prohibido, es prohibido a todos el derecho de examinar o dudar de sus falsas profecías. O sea, nadie puede dudar de lo que ella dice. No puede. Nadie puede dudar. Aquí en un libro, ese libro aquí, La orientación profética en el movimiento adventista, aquí tenemos algo gravísimo. A mí parece es muy grave. Ella dijo, mi ángel asistente. Ella tenía un ángel asistente. Los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, la señora White tenía un ángel asistente. Dice, hay de quien mover un texto, un pequeño texto, o quitar un alfiler de estos mensajes. Algo parecido a lo que decía Juan en Apocalipsis. Solamente copió lo que está escrito en Apocalipsis. Entonces, de verdad, le ha dado la misma autoridad que la Biblia a sus escritos. Por eso, los libros de ella tienen la misma autoridad que la Biblia para los adventistas del séptimo día. Pero la Biblia nos enseña que debemos examinar todo. Ella nos da libertad para examinar todo. Vamos leer 1 Tesalonicenses 5:21. 1 Tesalonicenses 5:21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. La Biblia nos da libertad para hacer eso. Examinar todo. Todo lo que nosotros escuchamos, que leemos, tenemos que examinar. Claro, o sea, no nos prohíbe, ¿no? Porque también, haciendo un paréntesis, que hay muchas sectas que prohíben que lean otras cosas, que investiguen, ¿no? Sí. Pero acá dice que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Por ejemplo, los testigos de Jehová prohíbe a las personas que hacen parte de ese grupo leer cualquier literatura, qualquer literatura. No importa quien haya escrito, no puede leer. Só puede leer las literaturas que son escritas por el cuerpo gobernante. Que ya hemos dicho en capítulos pasados, ¿no? Que el cuerpo gobernante es como los líderes mundiales de los testigos de Jehová, que son un grupo de personas, ¿no? Ellos que interpretan la Biblia para los testigos de Jehová, porque un líder de los testigos de Jehová, creo que es así, no sé si le llaman anciano, no sé cómo se llamará. Lo que sé es que ellos no pueden interpretar la Biblia. Solo quien puede son los miembros del cuerpo gobernante, que está conformado entre 9 a 14 personas. Y lo que nosotros podemos observar es que lo que esta persona afirma es muy grave. Claro. Es muy grave. Vamos ver Hebreos capítulo 1 y versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero ¿qué dice la última parte del versículo? Una vez más, léalo. Ya dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lee el versículo 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está.
Claro. Hoy, ¿a través de quién Dios nos habla? A través del Hijo, dice. Del Hijo. Ahí dice muchas veces, ¿verdad? Muchas veces ha hablado a través de a los padres por medio de los profetas. Muchas veces aí se refere a um período mais ou menos de 1800 anos. Desde Job, aí cerca de 2200 anos antes de Cristo, a Neemias, 400 anos antes de Cristo. Esse é o período que Deus falou através de los profetas, a los padres. O escritor está se referindo a Abraão, a Isaac, a Jacó e todos os profetas do Antigo Testamento. E de muitas maneiras. Aí habla a forma, não? Através de símbolos, visões, também sonhos, a poesia, prosa. Então, foi a maneira que Deus usou para falar a los santos do Antigo Testamento. Pero aqui não cita a senhora, essa senhora aqui, que é essa autoridade para, que seus escritos é a autoridade para os adventistas do sétimo dia. Em esta geração depois de Cristo, Deus agora está falando através de Jesucristo. De Jesucristo. Todo o que Ele quis que nós sepamos já foi escrito. Depois que o cânon do Antigo Testamento ha sido cerrado, já não há mais profecias. Claro. Entonces, podemos ver eso. O sea, después de lo que tenemos aquí en la Biblia, ya no hay más, no se puede añadir nada más. Não se pode. Então, isso é muito peligroso. Está afirmando que seus escritos são igual a los escritos de la Bíblia. E o que podemos observar aqui, quem la inspirou não foi o Espírito Santo. Porque a palavra inspirada significa soplada. Muito bem. Pero os adventistas com suas ensinanças dizem que Deus hoje não fala mais por meio de seu Filho Jesucristo, senão por meio da senhora White. Ela disse, podemos elegir os escritos do apóstolo Pablo, e vamos ler aqui uma cita de Pablo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ou pode elegir os escritos de Pablo, ou pode elegir os escritos de Ellen White. E disse, aunque os profetas do Antigo Testamento fossem humanos, a mente divina e a vontade de um Deus infalível estão suficientemente representados na Bíblia. E o mesmo Deus habla por meio dos escritos do espírito de profecia. Outra vez está repetindo. Para eles, espírito de profecia é como se está se referindo que ela é uma profetisa e que alguém também lhe ha inspirado a escrever esse livro. Pero já lhes expliquei, espírito de profecia não tem nada a ver com uma profetisa. Não tem nada a ver. Esse é o tema central. Está dizendo que o tema central, tanto do Antigo Testamento como da predicação do Novo Testamento, é Jesucristo e não uma persona. Creo que es un error, tal vez, no tanto un error, sino que se presta, creo que el idioma, ¿no? La traducción para poner el espíritu, y eso han utilizado para darle otro significado. Aqui tenho o nome de alguns livros de la señora White. El deseado de las naciones, El conflito de los siglos, Patriarcas y profetas. Certamente revelações divinas de la verdade sobre las quais deveríamos de aprender completamente. Ou seja, que em vez
depender de la Biblia para guiarnos, debemos o deberíamos depender de estos libros, porque fueron inspirados, según ellos, a igual que los libros de la Biblia. Y como nosotros hemos visto, la señora White disse que existe uma luz menor, né, para guiar a uma maior. Luego, ela se contradice. Después de tantos elogios a Ellen White, os adventistas buscam diminuir ou suprimir um pouco o impacto de suas declarações, porque é muito forte. Claro. Isso é muito forte. Disse, pouca atenção ha sido dada à Bíblia e o Senhor nos deu uma luz menor para guiar homens e mulheres a uma luz maior. Mas a senhora White ensina que não necessitamos de uma luz menor. Já hemos falado anteriormente. Agora, isto é uma confusão. Se não necessita de uma luz menor, por que ela disse que necessitamos? Ou seja, em uma parte disse que não necessitamos. Agora, os adventistas afirmam que necessitamos de uma luz menor para guiar-nos a uma luz maior. Isso é o que estas pessoas creem. Em isso creem, não? Estas pessoas que lamentavelmente estão equivocadas, e nossa intenção aqui não é ser exclusivista, senão poner a descoberto todas as ensinanças desta mulher, em que muitas pessoas creem. Claro. Creem porque não lê de verdade a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia, não estariam em esse lugar. Ahora, acá vemos una intención muy clara de desviar, ¿no? En vez de buscar en la Biblia las respuestas, ahí está diciendo que hay que tener dependencia total a los libros de Ellen White. Entonces, una persona que no lee la Biblia, pues va a estar engañada, obviamente. Por eso, Juan, es que hay muchas sectas, muitas religiões falsas, porque a gente não quer ler a Bíblia. Crê em todo o que esta pessoa que está liderando habla. Claro. A Bíblia nos ensina e nos deixa, creio que nos ha deixado como exemplo, os hermanos de Berea. Os hermanos de Berea, quando Pablo predicava, que é o que eles faziam? Se haviam tragado todo? Investigavam para ver se era assim como Pablo dizia. Incluso a Pablo y a los otros profetas, todo el que predicara era analizado y cuestionado por todos los hermanos, investigaban. Entonces ese ejemplo deberíamos tomar para nuestros días, ¿no? Que a veces el líder, pastor o quien sea que esté adelante dice algo y la iglesia a veces dice amén a todo. Hay personas en las congregaciones que dicen amén, amén a todos. Y no analizan nada. No analizan. Ahora también hay congregaciones donde el líder no permite que nadie le refute. Ahí también hay que tener cuidado. Si hay eso, mejor nos salimos de esa iglesia. Sí, es mejor salir porque quando vai confrontar a pessoa que está ensinando, nunca vai aceitar. Claro. Então, se percebe que está mal, o que deve ser? Salir-se. Claro. Porque confusão não resolve o problema, não é assim? Então, é melhor analisar. Se tu estás em um lugar e eu te digo, analisas o que te ensinam. Se realmente está de acordo com a Bíblia. Claro. Entonces ese es el llamado. Creo que en toda la Biblia nos invita a eso, ¿no? Jesús lo decía, Pablo también lo ha dicho varias veces, y vemos en los ejemplos de la iglesia también, ¿no? De que deben cuestionar, deben analizar. Justamente con eso peleaba muchas veces Pablo, de que a veces los hermanos aceptaban al que se paraba al frente, ¿no? Porque hablaban a veces bonito, porque
o muchas cosas exteriores a la palabra. E Jesus dijo assim, examinando as escrituras, porque são elas que de mim testificam. E assim chegamos ao final de mais um episódio, né? De nosso tema acerca dos adventistas, né? Que é a fonte de autoridade, que são os escritos de Ellen White. Entonces, ya estamos viendo aquí, ¿no? Y como vemos, no estamos sacando estas ideas de, no sé, de algo que hemos interpretado. Ahí están, ¿no? Los mismos libros, la misma Ellen White está diciendo que debemos tener completa dependencia de sus libros, de sus escritos de ella, y que está condenando a alguien que cambie algo, ¿no? Algo parecido a lo que en la Biblia dice. Es una copia prácticamente de lo que la Biblia dice. Un plagio, ¿no? Claro. Si se añade algo más a la Biblia, porque la Biblia fue la primera donde leemos eso, de que nadie puede añadir ni quitar nada a la palabra, ¿no? Y si vemos que aquí en estos grupos se están añadiendo cosas, que podemos concluir de que están enseñando algo que está condenado por la Biblia, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, analizar también, como les estamos diciendo, toda enseñanza, ya sea en el lugar donde estés, en la iglesia donde estés. No todo cristiano debe leer su Biblia, debe saber en qué es lo que cree, ¿no? No confiar en cualquier persona, por más elocuente, por más maravilloso, hasta milagros podrían hacer, como dice la Biblia, pero no, eso no es garantía de que ellos digan la verdad. Sí, la única garantía es que esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Esta es la autoridad, ¿no? La palabra de Dios. Bueno, entonces les seguimos invitando a que se suscriban, a que compartan, nos den like, que eso nos ayuda mucho a poder seguir grabando, a poder seguir compartiendo estas enseñanzas, ¿no? Que vamos a seguir hasta donde el Señor nos permita, ¿no? Estamos hablando ahora de los adventistas y vamos a seguir hablando. De los adventistas hay muchísimo que hablar, ¿no? Y vamos a seguir hablando. Y ahí cuando acabemos con este grupo, vamos a seguir con los demás grupos que queremos compartir. Hasta todo lo que sabemos vamos a tratar de compartir. Entonces, si también hay alguna persona a la que ustedes quisieran bendecir con este mensaje o advertir, también compártanlo, ¿no? Para poder llegar a muchas más personas y poder cumplir nuestro propósito, que es alcanzar a las personas, aclarar todas estas enseñanzas sin necesidad necesariamente de ir a estos grupos. No estamos diciéndoles qué es lo que ellos enseñan, ¿no? Y también les invitamos a que ustedes investiguen, ¿no? Lean, si pueden encontrar uno de estos libros de Ellen White, también les invitamos a que lean, examinen todo como dice la Biblia y retengan lo bueno, ¿no? Si hay algo bueno, se retiene. Bueno, nos vemos la siguiente semana y esperamos que Dios los bendiga. Nos vemos.